Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en una nueva jornada de Alameda Abiertas. En esta oportunidad hablaremos sobre la desigualdad desde la perspectiva de género, laboral y económica del país. A inicio de esta semana vimos en la Alameda las extraordinarias intervenciones durante la marcha feminista y el año pasado fuimos testigos del movimiento que nos hizo plantear un nuevo lenguaje más inclusivo. Como sociedad es necesario saber observar estas dinámicas y reflexionar sobre cómo nos hacemos cargo de este desafío. Para ello, agradezco la presencia de Andrea Gutiérrez, dramaturga y parte de la red de actrices chilenas. Aplausos, si quieren aplaudir, por favor. Benjamín Sáez, sociólogo y parte del equipo del trabajo de la Fundación Sol. Roberto Álvarez, magíster en Economía de la Universidad de Chile y Master of Art en la Economía de la Universidad de California. Bernardita Escobar, economista de la Universidad de Chile y doctora en Economía de la Universidad de Cambridge. Y nuestra moderadora hoy día, la periodista Viviana Flores. Con nuestros invitados conversaremos desde la premisa de que todas las personas poseen singularidades y que luego de esta crisis todos y todas aspiramos a una experiencia de vida más equitativa, recíproca y comunitaria, que reconozca y valide la diversidad en igualdad de condiciones. Es evidente el desequilibrio entre la ciudadanía política y la ciudadanía social que revela las grandes brechas de nuestro modelo económico y social, basados en la ideología patriarcal del capitalismo sustentado en la competencia y el mérito. Este mes vemos en Chile un auge social que exige justicia, empatía y equidad, manifestándose para que los derechos sociales estén por sobre las dimensiones económicas y trasciendan a un modelo que garantice un mínimo de derechos que permita el desarrollo equitativo de todas y todas. Esto nos invita a replantear la noción de valores y la forma de interactuar como seres humanos y en comunidad. Tomamos las palabras del historiador político intelectual francés Pierre Rosanvallon, abro comillas, la idea de sociedad de los iguales remite en el caso a una forma de relación social, a un tipo de sociedad en la que nada está sometido a la voluntad del otro. Esta autonomía no se confunde con el individualismo entendido como un estado de separación frente a otro, cierro comillas, sino todo lo contrario, a la construcción de una sociedad que valora la diversidad en un conjunto, fortaleciendo la comunidad y la reciprocidad. Como espacio cultural, celebramos las singularidades de todas las personas y vemos que, tal como dice nuestra Gabriela Mistral, es necesario humanizar la humanidad. Con este espíritu, Centro GAM abre estos espacios de encuentro, debate y reflexión para y con la ciudadanía, generando instancias de creación y difusión del conocimiento. Es por eso que todas nuestras conversaciones de Alameda Abierta se encuentran en nuestro canal de YouTube para que las personas puedan acceder a nuestro contenido, porque hoy, más que nunca, es necesario practicar la generosidad de los saberes. Tenemos la convicción que es a través del intercambio, del diálogo y el acceso a la información que es posible tener una mirada más amplia y profunda de lo que necesitamos para mejorar convivencia como sociedad, para ir eliminando las desigualdades y entregar las herramientas básicas de participación en la sociedad como ciudadanos, ciudadanas, iguales en derecho. Muchas gracias y que sea una buena conversación. Hola, buenas tardes a todos y todas y todos que estén este día queriendo escuchar. La conversación va a tener turnos, cada uno va a exponer desde su mirada, sus especialidades, sus visiones de mundo y sus saberes también, el tema de la igualdad o desigualdades, o igualdad o igualdades. Reflexionaremos sobre ello y después, al final, hay un espacio interesante para preguntar y también reflexionar, en donde ustedes también pueden dar un punto de vista. Así que ese espacio puede continuar hasta las 1:30, tenemos ese espacio, tomémonos este tiempo para pensar y conversar, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es un tiempo donde la conversación es fundamental y también las preguntas son fundamentales, preguntarnos cosas. Este espacio, como les decía, hasta la 1:30 y hay dos coordinadores con los micrófonos, Rodrigo y Carolina, que ustedes levantan la mano
y van a ir hacia ustedes para que puedan preguntarle a cualquiera de los panelistas. Vamos a comenzar con Bernardita Escobar, que Bernardita ya la presentaron, es economista de la Universidad de Chile, PhD en la Universidad de Cambridge y también profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Así que, Bernardita, el primer paso para conversar y tu visión de la igualdad y también de la igualdad en términos económicos y también de género. Un millón de gracias por la invitación y es de verdad un privilegio tener la oportunidad de tener un conversatorio donde se tratan estos temas que nos atañan de manera tan cercana. Y un poco antes de plantear exactamente mi perspectiva sobre este punto, una palabra, una frase nomás de contexto para que ustedes entiendan como de dónde vengo en esta visión. Yo he transitado en la economía tanto desde la perspectiva académica, el trabajo académico, como en de políticas públicas aplicadas. Entonces, antes de estar, por ejemplo, en la Universidad de Talca, me tocó ser presidenta del sistema de empresas públicas y, por lo tanto, tratar de llevar adelante el objetivo de política de tener un 40% de mujeres en los directorios de empresas públicas, de las empresas que están bajo el CEP. Eso como en lo concreto y después la parte académica. Entonces, ¿cuál es mi reflexión respecto a la primera bajada? Para mí ha sido súper sorprendente, igual que para todos, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas 6 semanas, pero no deja de sorprenderme el hecho de que todos estos distintos niveles de desigualdad hayan explotado, como han explotado en las calles y en la ciudadanía, y hayamos estado relativamente tranquilos o en paz, socialmente hablando, con una desigualdad histórica tan fuerte entre hombres y mujeres, en la cantidad de horas que le dedican las mujeres al trabajo remunerado y no remunerado, respecto del que le han asignado los hombres. ¿Cómo ha sido la distribución de la riqueza, de los pagos que la sociedad le da a ese trabajo que aportan tanto hombres y mujeres y ha sido tan desigual, sistemáticamente estudiado en múltiples países y Chile ciertamente no es la excepción? Y sin embargo, claro, el año pasado tuvimos un movimiento feminista, pero como que pasa y normalizamos una situación de desigualdad enorme. O sea, hablábamos recién de la encuesta de uso de tiempo que se hizo en Chile recién en el 2015, en otros países se viene aplicando desde hace tiempo, que muestra que independientemente de la estructura de trabajo o laboral que tengan los hombres y las mujeres, independientemente del cohorte de edad, el número de horas totales que trabajan las mujeres, o si ustedes quieren mirándolo al revés, el número de horas dedicadas al ocio y al esparcimiento que tienen las mujeres es sistemáticamente más bajo que lo que tienen los hombres, en el bloque de 12 a 24 años, en el de 25 a 39 años, o sea, a lo largo, solamente se iguala cuando son en la tercera edad, ahí se iguala un poco, digamos, el esfuerzo puesto en el trabajo y no necesariamente el pago a ese trabajo. Porque evidentemente las mujeres reciben, cuando no trabajan remuneradamente, no reciben ingresos y por lo tanto no tienen capacidad de tener una pensión digna, pero cuando trabajan reciben más o menos un 23% menos y esta diferencia se va agrandando en distintas, digamos, estructuras de trabajo. Pero siempre, o sea, ganamos menos, trabajamos más y por lo tanto no es de sorprenderse que la distribución de la riqueza, del patrimonio, está súper mal distribuida entre hombres y mujeres. Y sin embargo, eso no ha despertado una inquietud que haga a la gente salir a las calles y a mí eso me violenta, tengo que decirlo. Porque cuando uno plantea, yo por ejemplo le planteaba a mis compañeros de curso del colegio, con quien uno tiene una relación como casi de hermano, estas mismas conclusiones mostrando algunas de las cosas de la encuesta de uso de tiempo del INE, y la reacción natural, amorosos, o sea, amigos, es: ay, que son eficientes las mujeres. O sea, a nadie se le ocurrió decir: chuta, ¿seré yo? ¿Tendré algo yo que ver en esto? ¿Seré yo parte de la historia? No. Ay, que son eficientes, me encantan las mujeres. Entonces uno dice: chuta, se lo estoy mostrando a personas que son inteligentes, educadas, y no son capaces de ponerse en el lugar de una realidad que nos inunda. Entonces, la verdad es que a mí lo primero que me preocupa es eso, el hecho que hayamos normalizado una desigualdad entre hombres y mujeres económica brutal.
en términos del número de horas que tenemos que trabajar las mujeres en el hogar y fuera del hogar, respecto de nuestras parejas, o nuestros papás, o nuestros hermanos, o nuestros primos. O sea, da lo mismo la relación, digamos, amorosa. ¿Sí? Somos la mitad de la población y nos toca trabajar muchas más horas, recibir menos ingresos y tener una muy baja distribución o acceso al patrimonio del país, muy bajo. Y cuando uno dice, bueno, en realidad no tienen acceso al poder porque no han estudiado tanto, y resulta que cuando yo estuve a cargo de tratar de lograr esta política pública, de llegar al 40% de mujeres, está lleno, es cosa de salir a buscar, está lleno de mujeres súper competentes, como conversábamos antes, las mujeres tenemos que esforzarnos más para lograr llegar a un determinado cargo. Estamos súper sobreeducadas, tenemos magíster aquí, allá y allá, y sin embargo siempre tomamos con esta frasecita del techo de cristal que uno no puede superar. Pero claro, cuando uno tiene el propósito de buscar a las mujeres para que ocupen los cargos que efectivamente tienen que estar ocupando, están ahí. Pero nadie nunca las había encontrado, son invisibles. Entonces, eso es lo que a mí, mi primera reacción es cómo pudimos llegar a normalizar en la cotidianidad con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. O sea, porque como les digo, esto es en el bloque de todas las edades, desde los 12 a los 24 años, los niños tienen más tiempo para pasarlo bien que las niñas. Dan lo mismo la edad. Y hemos normalizado eso y no nos importa tanto. Pero claro, aparecen otros signos de desigualdad que son relevantes. No los quiero invisibilizar, pero tienen que haber otras cosas para que volvamos a conversar de una desigualdad estructural que está exactamente en nuestra casa. Da lo mismo, ya no hablemos de la segregación espacial, de la segregación No, está en todos los hogares, en todos los hogares está eso. Y eso lo hemos normalizado y yo creo que esa es una reflexión que yo quisiera que no se nos pase, porque es la cotidianidad misma de la desigualdad. Bernardita, pero tú en este movimiento y estos días tú no ves en la calle que esté el tema puesto en la agenda social, o sea, no en la agenda social del gobierno, me refiero, o en las peticiones de la calle, tú ves que quizás el 8M quedó atrás, por ejemplo. Yo lo veo totalmente atrás. ¿Ya? O sea, es solamente de manera indirecta que las reclamaciones que se están haciendo a la clase política, a la autoridad, van a rebotar a las mujeres en la medida en que aumenten el pilar solidario para las pensiones, porque va a afectar efectivamente a una proporción importante de mujeres, que son las que efectivamente han podido cotizar menos y tienen mayores lagunas, y eso se refleja en que tienen una propensión mayor a caer en el grupo, en la población que va a optar al pilar solidario. Entonces, indirectamente van a ser favorecidos, pero no es el tema. O sea, dentro de los temas que se están conversando, la nueva Constitución, solamente están hablando ahora de que haya una Constitución, digamos, una asamblea que sea paritaria. Ese es un tema, pero en todos los otros aspectos de la desigualdad económica y de acceso, el tema estructural entre hombres y mujeres, yo encuentro, para mí, en mi percepción, lo he encontrado completamente ausente, ¿ya? Y en general no me extraña, uno hace la reflexión, porque a las mujeres cuando hacen cosas siempre se las invisibiliza. Incluso en discusiones, a mí me ha tocado en muchas veces que uno dice y pasa tu comentario. Llega otro, por ejemplo, Roberto, que no lo quiero acusar de eso, y él dice, porque yo me di cuenta que y lo que basta con que lo diga de alguna manera más fuerte, más golpeado, más bonito, no sé en qué idioma, para que lo diga un colega, y eso sí pasa a tener presencia en el discurso. ¿Cómo ocurre eso? Es complicado, no es trivial llegar a identificar por qué la voz de la femenina se invisibiliza, no la queremos oír, no le damos autoridad hasta que no tiene un eco suficiente. Y yo creo que eso es preocupante, son de las cosas que yo creo que tendríamos, dentro de todas las otras que estamos tratando de cambiar, llevar a la cotidianidad y ver qué estamos haciendo con nuestras mujeres, con nuestros hombres, cómo estamos criando a nuestros hijos. Estamos replicando esos patrones culturales donde se invisibiliza sistemáticamente a la mujer. Yo hago, ponte tú, historia económica y con eso me callo. Y uno de los objetivos de investigación que he tenido ha sido tratar de sacar de la invisibilidad el trabajo y el aporte económico de las mujeres en el pasado, ¿ya?
Y yo recuerdo cuando uno de los primeros esfuerzos que hice en un departamento de economía de una universidad que no vamos a nombrar, le comenté a un colega, oye, mira estos resultados, donde se mostraba que en el siglo XIX la participación de las mujeres había cambiado entre aproximadamente un 14% a un 23%. Estoy hablando en la mitad del siglo XIX. Entonces, realmente esa cifra era sorprendente porque el inconsciente colectivo es que las mujeres estaban completamente ausentes del mercado laboral, estaban escondidas en la casa. ¿Cuál fue la respuesta de mi colega? En vez de decir, oh, qué sorprendente, te equivocaste. Te equivocaste al medirlo. O sea, no puede ser que lo que yo digo, lo que yo pienso, puede ser distinto de lo que tú crees. A mí me pareció un poco ignorante de su parte, pero es esto de venir a cambiar los estándares base, que lo diga una voz que, entre comillas, no es autorizada, no lo acepto. Y lo doy por ignorante, aunque la evidencia te esté cayendo todos los días. Y a nosotros la evidencia de la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos económicos es del porte de una catedral, lo tenemos al frente todos los días y no lo queremos ver. Ahora tú propones algunos cambios en lo cotidiano, que es una parte fundamental de la vida, pero también, quizás, o hablámoslo después de las preguntas, también pensar cómo invitar en este minuto de transformaciones, de cambios que deberían ser estructurales, cómo hacer que eso también cambie. Digamos, nadie tiene las soluciones totales de esta transformación, pero parece que hay que ser creativo también para que esa petición, que es súper relevante, económica y en muchas capas, pudiera ser también incluida en esta transformación. O sea, como para que también pensemos cuál podría ser alguna propuesta o una idea que tú pudieras ver a futuro para incluir esto, no solo en la agenda, sino para hacer un cambio. Digamos. ¿Sí? O si no, lo respondemos después con la gente, pero ¿sí? Sí. Ok. Roberto, déjame representarte. Roberto es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también PhD en la Universidad de California, Los Ángeles, Master of Arts en Economía en la Universidad de California también. Roberto tiene varias cosas como que aportar en esta conversación también como economista, pero también en la implementación de algunos, no sé, proyectos o estructuras para tratar de hablar de igualdad o evitar desigualdades, como tú lo quieras proponer. Sí, bueno, lo primero es dar las gracias por la invitación. Realmente muy sano discutir estas cosas. Creo que es un ambiente en el que necesitamos avanzar en una serie de deficiencias que tenemos. Yo aquí voy a ampliar un poco la discusión. Sorry. Claro, Chile es un país muy desigual, eso lo sabemos todos, pero mucha de la discusión siempre estuvo centrada en la desigualdad de ingresos, riqueza. Y Chile es un país muy desigual en múltiples dimensiones. Uno puede hacer el ejercicio inverso, es decir, bueno, dame una dimensión y vas a encontrar que hay un nivel de desigualdad, injusticia bastante grande. Está el tema de género que mencionaba Bernardita, pero está el tema de salud. Y en salud voy a poner un ejemplo. Yo vengo de un pueblo, el Tabo, donde yo creo que es el pueblo que tiene más bingos per cápita para poder financiar enfermedades de la gente. No conozco ningún otro país del mundo donde la gente tenga que hacer bingos para poder operarse. Y eso es una dimensión de desigualdad brutal. Y nos acostumbramos. Para nosotros es súper natural. Aquí está Oscar, que es también un profesional del Tao, y nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros es como natural un día sábado ir a un bingo. Y eso son cosas que demuestran que vamos normalizando cosas que no son normales.
En educación, pues, se nos olvida, y decimos, claro, que queremos hacer un país más justo, pero un país no puede ser más justo, no puede ser más equitativo si uno tiene un porcentaje enorme de la población que va a colegios que son extraordinariamente malos. No es que sea malo nomás, son extraordinariamente malos. Y los que tenemos la posibilidad de educar a nuestros hijos en colegios particulares, porque les queremos en teoría dar una mejor educación, la verdad yo tengo serias dudas que efectivamente estemos pagando por una buena educación. Y un país no puede ser más equitativo, no puede ser más igual si estamos condenando un porcentaje grande del talento a que no se desarrolle. Y eso yo creo que es tan obvio, pero hay que recalcarlo siempre. Somos un país extremadamente desigual en calidad de vida. Ahorita mencionaba el cuánto nos cuesta llegar a trabajar, o cuánto tiempo destinamos, o el acceso a parques, a lugares para hacer deporte. Y es una cosa que también la vamos normalizando y no la vamos reconociendo. Somos muy desiguales en el trato. No sé si a ustedes les ha pasado, yo generalmente me he visto así, súper informal, y cuando me pongo corbata, el trato es distinto. Y eso no me ha pasado en ninguna otra parte donde yo he ido. En otras partes a uno lo tratan con respeto, independientemente de cómo está vestido, o por el color de la piel. Te hacen preguntas. Yo vivo en Las Condes y a veces el Uber me pregunta, ¿ya terminó de trabajar? Yo le digo, no, voy a trabajar ahora. Si fuese rubio, la pregunta sería distinta. ¿Dónde va a trabajar? Entonces, tenemos esas desigualdades de trato que son importantes y son súper violentas. Y eso se resume en oportunidades. Somos súper desiguales en las oportunidades y que tienen que ver con estas distintas dimensiones. Uno puede ver el vaso bien vacío, pero también hay que reconocer, creo, que hemos avanzado y hemos avanzado bastante. Yo crecí en dictadura y soy de los que reconocen los avances que hemos hecho. Y eso es súper importante hacerlo, porque si no, como que está todo mal y hay que tirar la casa por la ventana y hay que incendiarlo todo y hay que cambiarlo todo y los políticos se robaron todo y la alegría nunca llegó. Y la verdad es que yo siento que avanzamos y uno lo puede... Hay algunas dimensiones que me gustaría rescatar. Cuando los gobiernos democráticos asumieron, el nivel de pobreza en Chile era cerca del 40%, y eso ha caído sustancialmente. Nosotros hacíamos protestas por el monto de crédito universitario. Ahora hay acceso, uno puede pensar que se endeudaron demasiado, pero antes no había para estudiar. Ahora hay para estudiar, hay más posibilidades. Becas para estudiar en el extranjero eran súper limitadas. Hay un montón de cosas en las que hemos ido mejorando, en las que somos más equitativos. Libertades individuales, a uno se le van olvidando ciertas cosas que son súper importantes ahora y que uno las da como dadas, pero que también pueden, ¿cierto?, cambiar. Entonces, yo creo que seguimos siendo un país muy desigual en muchas dimensiones, pero hay que reconocer los avances y eso voy al otro punto, es decir, ¿cómo podemos avanzar más? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las ideas? Y aquí yo creo que la pregunta de fondo, sobre todo para la gente más vinculada con el tema de políticas públicas, ¿cómo hacemos para ser un país más justo? En múltiples dimensiones, ¿ya? Y ahí hay una manera, la típica, hay que subir los impuestos, estamos de acuerdo que hay que subir los impuestos, los que ganamos más tenemos que pagar más y yo creo que estamos dispuestos a eso, pero si nos quedamos con esa respuesta nos vamos a quedar cortos. Porque en temas de trato, en temas de dignidad, de acceso a la salud, con eso no va a bastar. Hay que realmente pensar en cómo avanzamos en esas dimensiones. ¿Cómo hacemos para que ya no haya más bingo? ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Cómo hacemos de verdad para tener buenos colegios públicos? ¿Cómo hacer? Pero en serio, así, preguntando, en serio, yo le preguntaba a una cierta colega la otra vez, y bueno, eso lo sabemos, tenemos que mejorar la calidad de educación, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Me dice, bueno, la verdad es que no hay mucho consenso en cómo se hace. Bueno, pero habrá experiencia internacional que diga que
hay que pagarle mejor a los profesores, hay que tener más profesores, hay que tener más colegios, sí. Pero hay que pensarlo en serio, porque si seguimos pateando la pelota para adelante, vamos a tener estos mismos problemas. Esto de verdad estructuralmente no se va a solucionar si uno, creo yo, no va al fondo del problema. Y ahí entonces, desde el punto de vista de la política, uno tiene que, generalmente, en economía pensamos para poder solucionarlo bien, uno tiene que tener bien identificada cuál es la causa, ¿no? Porque si identifica bien cuál es la causa, puede atacar el problema. Entonces, cuando uno, ¿cierto?, piensa, como por ejemplo, ¿cierto?, que nos pasa en el departamento de economía, donde yo soy, ¿cierto?, profesor, que somos 24 profesores, hay una sola mujer. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Necesitamos saber, porque uno puede implementar una cierta política, pero la política va a tener un efecto transitorio. Podríamos contratar 3 mujeres más y decir, oye, estamos súper contentos ahora porque un cuarto de los profesores son. Pero ¿cómo lo hacemos que sea una cosa más permanente? Que haya más mujeres que estudien economía. Y ahí necesitamos hacer investigación, hacernos las preguntas en serio para poder cambiar esa situación. Con el tema de la concentración de la riqueza también, cuando uno dice, bueno, pues siempre yo tengo esta discusión de que la semántica importa. Cuando dice el 1% más rico, el 10% más rico, se lleva el 40% del PIB. Bueno, dice, se lleva o genera. Si es que se lo lleva porque lo hizo, por sus conexiones, porque tiene contactos con los políticos, o porque hay una regulación mal hecha. No es que lo haya generado, es porque se lo haya llevado, porque hay una renta y uno dice, bueno, ahí hay que cambiar la regulación, o hay que hacer que el mercado sea más competitivo para que no se lleve una renta que no le pertenece y que se la diera ya el Estado. Pero si de verdad alguien la genera, y que no tenemos mucho en Chile, pero en Estados Unidos hay una discusión, por ejemplo, inventores, emprendedores, que con una buena idea, todos tenemos una buena idea y ganamos un montón de plata. Eso es súper pro desigualdad. Si esa es la causa, es difícil atacar esa causa, porque ¿cómo vamos tampoco queremos evitar que un tipo emprenda, innove y se beneficie de eso. Entonces, de nuevo, el tema es súper importante para tener buenas políticas, es ver cuál es la causa de lo que está pasando, porque así se puede solucionar mejor el problema. Y yo creo que ahí uno tiene que reconocer que no hemos quedado cortos, tenemos mucho diagnóstico, muchas cifras de qué tan desigual somos, pero tenemos poca investigación, poca evidencia respecto de cómo podemos hacer un país más justo. Y el énfasis creo que ha estado sobredimensionado en temas de ingresos y en temas de impuestos, y nos hemos olvidado que hay una serie de otras dimensiones que son igualmente importantes, que son igualmente relevantes, donde uno debiese poner también el énfasis y que tienen que ver con estas otras dimensiones que los estallidos sociales así lo demuestran. Este no es solo un tema de lucas, es un tema de trato, es un tema de dignidad, y ahí las respuestas son un poco más complejas que decir vamos a subir los impuestos o vamos a cambiar alguna regulación en particular. Yo creo que necesitamos tener más espacio de discusión respecto de eso, de cómo mejoramos equidad, de cómo reducimos desigualdad en dimensiones que son súper importantes para la calidad de vida de la gente. Tengo una pregunta con respecto a eso. Bueno, en el mundo, ¿no? O sea, Chile está viviendo estos días que han sido convulsionados y de mucho replanteamiento, estallido, como lo quieran llamar, pero en el mundo también. Y hay reflexiones en el mundo. El otro día leí a un filósofo francés que le llaman el pensador de las violencias, Michel Viviorca, que decía, en todo el mundo nos estamos replanteando cosas. Hay una queja muy grande de los ciudadanos contra el Estado, indignados hasta ante los estados por las desigualdades, pero también hay mucho malestar con respecto y otras propuestas que tienen que ver con igualdad de género, con pensar en el medio ambiente, en algunas demandas inmediatas y otras más a futuro, de pensar en un futuro de un mundo mejor también, en pensar un poco más a largo plazo, donde todo esto está haciendo crisis por varias razones. Y uno ahí podría pensar que el mundo está dando una vuelta a una página
Y mi pregunta es si cuando tú te preguntas sobre las causas, ¿no tendrá que ver también con que el modelo, y me refiero al modelo capitalista, está en crisis? ¿Cómo lo ves tú como economista? O sea, esta economía está en crisis asumiendo las distintas capas, digamos, de la vida cotidiana y del consumo en general. ¿Tú crees que hay una crisis del modelo? A ver, la respuesta es bien simple. Estamos en crisis y lo ve uno en la calle y lo ve en distintos ciertos países. Cuando uno habla de crisis del modelo, es como si hubiese un modelo. O cuando uno habla de la crisis del capitalismo, es como si hubiese un capitalismo. Y hay distintos capitalismos. Yo creo que lo que está en crisis es el capitalismo que se olvidó de la gente, en el sentido de dejarlo a quienes no se suben al carro del progreso, por ponerlo de alguna manera, asumiendo que es justo que sea así porque no se esforzó lo suficiente. Lo voy a poner con un ejemplo. La idea de las pensiones es que si tú ahorras, después tienes la pensión para poder vivir cuando no estás, digamos, trabajando. Eso significa que tienes que trabajar. Y si no ahorraste, no hay. Y es por eso que surge la pensión básica solidaria. Pero en un principio tú estabas solo con eso, tienes que lidiar solo con eso. No hay un pilar solidario en la génesis. Entonces dejamos muy sola a la gente con eso. Y es el tipo de cierto capitalismo, creo que yo. Otro ejemplo es el tema de educación. Cuando esta idea friedmaniana de decir, ¿quién mejor que los padres para tomar la decisión de dónde educar a sus hijos? Y por lo tanto los padres van a votar con los pies, van a ir a dejar a su hijo a un colegio y ellos saben cuál es el colegio bueno y el Estado los va a ayudar con un subsidio. Que es idéntico a votar por un restaurante. Nosotros vamos a comer a un buen restaurante y los buenos restaurantes sobreviven. Y los malos restaurantes quedan fuera. Esa es la idea de la economía detrás de la elección de los individuos. Pero escoger el colegio para un hijo es bien distinto de escoger un restaurante. Si el restaurante es malo, yo me voy, no voy nunca más. El colegio, yo no sé qué tan bueno es el colegio. Tengo mis dudas. Para mi mujer, el colegio donde tenemos los hijos es muy bueno. Para mí no es tan bueno. Y no tenemos forma de definirlo. Por eso que la mayoría de los países del mundo no exponen a la gente a este tipo de decisiones porque es muy difícil juzgar. En lo que economía decimos, hay demasiada información asimétrica como para dejar que nosotros tengamos que tomar esas decisiones. Otras cosas brutales cuando dejamos el excesivo capitalismo, excesiva libertad que las personas tomen decisiones. Que me ha tocado la experiencia de tíos que se están a punto de jubilar y tienen que tomar las decisiones entre si retiro programado o renta vitalicia. Entonces, a mí me cuesta entender. No es trivial la respuesta y exponemos a la gente a tomar ese tipo de decisiones y los dejamos solos. No hay nadie que lo apoye. ¿Y quién sale ganando con eso? Siempre sale ganando el que tiene mejor información. Eso lo sabemos en la economía hace 1000 años. Entonces, la crisis del capitalismo creo que es una crisis de un tipo de capitalismo en donde exacerbamos el tema de la competencia, exacerbamos el tema del esfuerzo personal y nos olvidamos de un montón de gente que de verdad sufre. Y no sufre porque son flojos, porque no tengan ganas de hacer. Es gente que no tuvo las oportunidades que tuvo otra gente y esa gente se quedó abajo del carro, por poner el ejemplo de nuevo. Y el capitalismo ese excesivo, ese que vivimos a partir de mediados de los 80, es un capitalismo que está en crisis en todas partes del mundo. Es ese el modelo. Que para defender lo que se ha hecho, pues, me gusta defender lo que se ha hecho, no es el modelo chileno ahora. Creo que fue el modelo chileno que los gobiernos democráticos recibieron en el año 90, que se ha ido mejorando. No ha sido suficiente, estoy súper consciente que no ha sido suficiente, pero el camino creo que es por ahí, ir mejorando en esa dimensión y generar las condiciones de apoyo, de ayuda a la gente que no puede sola, y que no pueda sola no porque sea flojo, sino porque no tuvo la oportunidad que otros tuvieron. Y eso creo que es una dimensión que hay que ir profundizando en este nuevo modelo que debiera surgir a partir de lo que tenemos ahora. Solamente yo agregaría una cosa a lo que dice Roberto, que el capitalismo que hemos forjado, que hemos tenido acá
desde que llegó la democracia, es un capitalismo malo, en el sentido de que ni siquiera hay buena competencia. Hemos sostenido un sistema donde la competencia de veras debiera sacar a las malas empresas y permitir que sobrevivan las que son eficientes y buenas, pero acá se han podido coludir las empresas y no pasa nada. Los sistemas de AFP pueden funcionar más o menos mal y no se mueren las más malas. O sea, el sistema que hemos instalado, por miles de razones que a lo mejor no hemos querido estudiar con mayor profundidad, tampoco es que sea un capitalismo típico, es un capitalismo atípico que como tal no ha funcionado como un capitalismo propiamente tal debiera funcionar. Porque los capitalismos que funcionan en la lógica capitalista sacan a las malas empresas, quiebran, acá se mantienen. Y eso genera mayor irritabilidad. Porque si esas empresas que debieran haber salido por malas prácticas y siguen estando ahí y no les pasa nada, más rabia con el presupuesto modelo capitalista cuando en realidad ni siquiera le da para capitalista. Es como, no sé, no le pondría un nombre, pero tampoco es que sea a mí no me gusta mucho esa frase de crisis del capitalismo porque es de lo que tenemos acá. Llámelo como quiera, póngale el nombre, de lo que tenemos acá. Ahora, cuando ustedes hablan de igualdad de oportunidades, pareciera que la vida es una carrera, ¿no? Y también les hago una pregunta, porque cuando tú hablabas de los éxitos que de los últimos años y que todos podemos estar de acuerdo, pero esos éxitos tienen mucho que ver con endeudarse, la salida de la pobreza y mucha gente que hoy día tiene una calidad de vida un poco mejor, pues ya sabemos que quizás bien o mal llamada pobreza con techo, en fin, están muchas veces en el fondo escondidas bajo un crédito. O sea, finalmente, ¿ustedes qué opinan? ¿Que el crédito ha sido de alguna manera o ha invisibilizado un estado de bienestar ausente, donde el acceso a bienes de consumo o a una mejor calidad de vida ha pasado de la gente porque la gente se endeude para tener una mejor calidad de vida, para pagar la educación de sus hijos, para optar a ciertas comodidades de este sistema, pero donde este estado de bienestar está más bien ausente y está subvencionado por el crédito individual? No sé qué piensan de eso. A ver, sí, el crédito tiene dos cosas. Una cosa buena que nos permite gastar en situaciones donde no tenemos el suficiente ingreso, nos permite, ¿cierto?, pasar ciertos shocks negativos, y por lo tanto tiene una dimensión súper importante, y a las economías en general, digamos. Si es que hay una crisis, uno no quiere contraer el consumo fuertemente, sino que lo que hace es endeudarse cuando vienen los tiempos buenos. Creo que eso es natural y es la forma en la que funciona el mercado del crédito. Pero tiene un componente malo, que es que muchas veces tomamos malas decisiones, y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que gastamos más allá de lo que debemos y tenemos un par de tarjetas más allá de las que debiésemos. Y eso se exacerba también con gente que tiene poca cultura de educación financiera, que entiende menos y que está más expuesta a sobreendeudarse, y con las consecuencias que se tienen. Incluso hay un par de estudios de unos colegas que muestran que el sobreendeudamiento tiene efectos sobre la depresión. Entonces, tiene un impacto bastante negativo sobre el bienestar. ¿Cierto? ¿Qué hacer? Es decir, vamos a limitar el crédito y vamos a decir, mira, ¿sabes que uno no se puede endeudarse? Yo creo que la política ahí tiene que ver con varias iniciativas que se han hecho y que partieron impulsadas por el ex superintendente de banco, Eric Parrado, en términos de educar financieramente a la gente y otorgar mejor información para tomar mejores decisiones. Pues, al final del día, no podemos coartarle la posibilidad de alguien de que su sueño es ir a unas vacaciones no sé a dónde, y se lo vamos a cortar porque alguien va a decir, no, esto lo va a sobreendeudarse. No, lo que hay que partir, y la evidencia muestra que hay que partir desde más pequeñito. Y ahí la escuela es fundamental. Hay varios estudios que muestran que si uno los educa, no es enseñarle la tasa de interés y ese tipo de cosas, sino que una cultura de qué significa gastar, lo bueno que es ahorrar,
en tomar decisiones informadas. Ese tipo de educación, de cultura financiera, ayuda mucho a limitar los niveles de sobreendeudamiento. Y ahí el tema de, ¿cierto?, trabajar con los colegios es muy importante y hay evidencia en ese digamos, sentido. El endeudamiento malo es aquel que sobrepasa las posibilidades de pago. ¿Y cómo evitamos eso? Tiene que ver más con educación y también con regulación. Yo creo que ahí hay un tema regulatorios a veces que son bien importantes, que se podría hacer más proactivo de parte de los gobiernos en términos de evitar muchas veces una cosa que, para que no se me escape, de cosas que sabemos hace años que debiésemos tener y que no tenemos y que evitarían en parte el sobreendeudamiento. Una institución bancaria, cuando otorga un crédito, sabe nuestras deudas, pero solo sabe nuestras deudas en los bancos. No sabe las deudas en las casas comerciales, donde gran parte del sobreendeudamiento viene, ¿cierto?, con las casas comerciales. La mayoría de los países del mundo lo que tienen es un sistema de información comercial donde están todas las deudas. Así uno cuando otorga un crédito puede saber el nivel de deuda que tiene la persona. Aquí hay una parte que la tenemos ciega. Y ese proyecto de ley está parado hace años en el Congreso Nacional. Y eso sería una forma también de cosas regulatorias que podrían ayudar a evitar el sobreendeudamiento de la gente. Ahora, yo me refería no solo a la regulación o la educación financiera, sino que pensar en que en Chile muchos de los, al no tener un estado de bienestar o una igualdad o acceso realmente igualitario a cosas que ya son básicas hoy día, están financiadas por los créditos personales de los individuos y no por un Estado que te ayuda a tener una vida y una calidad de vida más digna o una educación igual, a eso me refería, pero lo podemos seguir conversando después. Vamos a seguir con nuestros panelistas. Me tengo que poner los anteojos, no veo nada. Perdón. Andrea Sí, Gutiérrez. No, te voy a pedir que no me presentes. Ya, te autopresentas. Ya, mejor. eso. Dale. Un poco, porque quisiera hacer dos cosas. Quisiera poner un sentido de urgencia en lo que estamos hablando, porque de repente siento que conversamos como si estuviéramos en un país que está pensando cómo ser mejor, y estamos en un país donde hoy día la mayor desigualdad es de fuerza, donde la mayor desigualdad es la cantidad de gente que ha muerto, que está herida, que ha perdido su vista, y estamos en ese escenario de desigualdad. Estamos en un escenario donde la inequidad hoy día se manifiesta físicamente a través del uso de la fuerza en las calles. Y ese uso de la fuerza no es ingenuo, no es en pos del orden público, es en pos de la defensa de un modelo. Y yo creo que ahí está, y por eso culturalmente se manifiesta con el nombre y con la búsqueda de la dignidad. Creo que el hecho de que digamos, que rebauticemos y que se hable de dignidad es justamente porque la herida hoy día es la desigualdad. Y estamos ahí hoy, con esa herida sangrando. Entonces, quisiera solamente desde mi perspectiva, que el aporte que yo pueda hacer, decir que creo que uno de los errores que hemos cometido, y por eso encuentro que es tan fantástico lo que ha hecho GAM con Alameda Abierta, que es generar una conversación donde todos volvamos a ser un poco iguales. Por eso te pido que no me presentes en el fondo, porque creo que una de las cosas que hemos visto y que para mí por lo menos ha resultado bastante violenta en los medios de comunicación, es que como que hay que tener medallas para hablar de lo que nos está pasando. Y resulta que todos padecemos lo que nos está pasando. Todos podemos hablar de lo que nos está pasando, ustedes, yo, cualquiera. Y esto va a ser un rotativo. Hoy día estamos sentados nosotros, mañana estarán sentados ustedes. Y quisiera que fuese así. Y quisiera que fuese así también con los estudiantes. Quisiera que fuese así, que los sentemos también para escuchar esa óptica. Porque una de las cosas que nos ha fracturado es esa división, es esa parcelación de las cosas, la poca mirada integral. Conversábamos abajo que el tema género, por ejemplo, parece un tema sectorial. Y no es un tema sectorial.
La desigualdad de género es transversal. Existen desigualdades económicas, como la brecha salarial y todas las no valoraciones del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado. Existe desigualdad laboral, en acceso también a ciertos cargos de poder, a cierta presencia en la toma de decisiones. Existe una desigualdad cultural, que es algo, de ahí yo también lo hablábamos con Bernardita abajo, quiero reivindicar y decir hoy día no podemos solamente pensar que lo que se está hablando en ciertos espacios o en la opinión pública es lo que gravita, sino que tenemos que darle la misma valoración a las demandas sociales que están en la calle. Y desde ahí sí ha estado presente la igualdad de género, desde el primer día, en las pancartas, en los movimientos feministas, en las organizaciones, en el activismo, y creo que no podemos volver a pensar que eso no transforma nada, porque eso nos tiene aquí hoy día. Entonces, quizás tratar de mirar esta conversación o las conversaciones desde otro lugar. Y me voy a pasear a través de cómo se sostenga esta conversación desde muchos ámbitos. Pero sí yo quisiera decir que, no siendo por supuesto yo economista, y como se llame el capitalismo que hay en Chile, el sistema que hay es opresor y nos tiene asfixiados y no hay cómo agarrarle la mano a cada chiquillo. Es una cosa brutal y descarnada. Corremos tras un algo que nunca se consigue. Y aquí lo que pasó fue cultural. Culturalmente dijimos, nos transformamos antes de que lo hiciera el sistema. Y en ese sentido creo que hay que valorar mucho y por eso nos pasa que vemos como escuchamos hablar a Piñera o vemos las noticias y decimos, ¿en qué país está esta gente? ¿Cuándo van a decir algo que realmente tenga relación con lo que está sucediendo? Bueno, eso pasa en muchas esferas, porque la crisis de representatividad también es desigual. Hay una desconexión brutal como temática. Y eso, por eso tenemos hoy día que darle valor a otras cosas. Tenemos que darnos cuenta que la solución de esta crisis es bastante más holística, es más integral. O si no, vamos a terminar mucho más fracturados de todo esto. Yo tengo todavía, día por medio, la esperanza de que esto valga la pena. Depende de la noticia con la que uno se encuentre en sus múltiples WhatsApp. Pero todavía podemos transformarlo. Y siento que quienes somos ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho y tenemos que exigir este derecho de poder hablar de lo que nos sucede a partir de nuestra experiencia de vida. Si no tenemos la información, tenemos que exigir el derecho a acceder a esa información y poder nosotros reflexionar a partir de nuestro propio criterio. Me pidieron expresamente que, como este es un espacio cultural no solo para los trabajadores profesionales del mundo de las artes y la cultura, sino que también de participación y apropiación cultural de la ciudadanía, abordar también un poco eso. Entonces yo soy feminista cultural, es decir, ya más marginal no puedo ser. Y en ese sentido quisiera también decir que desde ese lugar, desde ese mundo, hemos podido presenciar con mucho orgullo la participación cultural, el apropiamiento cultural, como una sola canción nos permite dar una voz a una demanda social, cómo se ha resignificado un montón de creaciones a partir de lo que ha hecho la gente y no el artista propiamente tal, y agradecer porque le han hecho cobrar mucho más valor a nuestro trabajo
desde ese lugar. Trabajo que muchas veces nosotros pagamos por hacer, y que es un trabajo intermitente, y que es un trabajo que no tiene ninguna seguridad social, ningún tipo. ¿Ya? Más del 60% de la gente de nuestro sector se dice a sí mismo como trabajador independiente, por decir algo, porque la intermitencia es muy grande, pero yo diría que desde ahí la desigualdad es también desde la valoración, desde que todavía nosotros cuando decimos hola, soy actriz y dramaturga, me digan ¿y en qué trabajas? Y eso también es una de las fisuras y de las heridas, porque se ha vuelto valorable socialmente tener ciertas caracterizaciones laborales o ciertos títulos o ciertas preparaciones, y otras han quedado absolutamente marginadas. Pero hoy, en la gran revuelta, son súper valiosas. Y eso yo lo agradezco enormemente, porque también sé que son muchos los artistas que hoy día no están pudiendo hacer su trabajo remuneradamente, porque estamos en esta crisis, pero sí sé que están apostando a una transformación social que también a su trabajo le devuelva la valoración y el sentido que merece. Eso quisiera para partir, porque quiero dejarle a mi compañero de la Fundación. Un minuto está ahí el micrófono, que Roberto quiere agregar algo. Yo les voy a pedir 1000 disculpas, porque tengo una urgencia terrible, me habría encantado, estoy súper entusiasmado con esto, pero hay cosas que me superan en esta circunstancia y lamentablemente me tengo que ir y no voy a poder escuchar. Les pido 1000 disculpas a ustedes y a los panelistas también. Pero perfecto, Roberto, pero gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Roberto. Antes de seguir con Benjamín, igual quería preguntarte, porque tú has estado en la calle y quiero que nos cuentes también, o sea, los que no lo han visto, no han estado en las marchas o en la calle, o tú en la red de mujeres que estás, ¿cómo has visto la presencia de las mujeres en esta crisis? En la calle, como activistas. Somos mayoría, yo creo. Yo, me van a perdonar el análisis sesgado, pienso que esta revuelta social tiene mucho que ver con el año pasado, el 2018 feminista, el 8M de este año, y agradezco mucho porque esto nos encontró muy coordinadas. Entonces, nacionalmente, las mujeres nos podemos coordinar mucho porque hay mucha orgánica en todas las regiones del país e internacionalmente. Y esa red está creada, pero trabaja contracorriente. Si lo que dice Bernardita ahí, no podemos engañarnos. Yo estoy haciendo una exposición que le voy a presentar a Felipe Mella para hacer, que es fotos de paneles de hombres desde que la crisis se desató hasta ahora en la televisión. Todos los opinantes en materia económica, no vemos a Bernardita en los paneles de economía, vemos puros hombres. En materia de derechos humanos, puros hombres. En materia de no sé qué, se juntan los 4 poderes del Estado, puros hombres. Permítanme preguntarme, que empiezo a dudar por qué estamos como estamos. Y somos, de verdad, mayoría, no es mentira, es decir, somos más las mujeres con participación electoral, si yo no me equivoco, sobre todo en el rango joven, las mujeres participan en las votaciones, qué sé yo, más que los hombres. Entonces, sucede en esa presencia social que es donde se alienta la esperanza. Yo diría, acá veía ahí recién a la Pali García, que es de la red de actrices también, que cada vez que salimos a la calle nos volvemos a cargar un poquitito de energía, porque nos encontramos entre nosotros, mujeres, hombres, disidencia, y nos encontramos ahí, y eso nos da un poquitito de esperanza y fuerza, y después uno ve las noticias y eso baja nuevamente. Pero yo diría que la presencia es súper fuerte, es súper potente, es súper importante, pero sí hay que hacer oficialmente un reclamo más permanente, más duro, ojalá de hombres y mujeres. Yo he emplazado a algunos hombres en ciertas
profesiones, abogados constitucionalistas, economistas, a decir, pregunten, cuando los invitan a un panel, por favor pregunten cuántas mujeres hay en el panel, o si no, no vayan. No, esto no es solo de las mujeres, esto es de la sociedad en su conjunto, hace daño una sociedad tan desigual. Entonces, háganse cargo también de eso. Y me parece que ahí podemos hacer una transformación social conjunta. Yo me acuerdo cuando vino a Chile, Judith Butler le preguntaron por qué el feminismo no había entrado a los hogares. Yo estoy seguro que está entrando a través de todas las hijas e hijes que hay en todas las casas y que en parte eso tiene que ver con esta transformación social. Así que creo que está presente. Quizás no en un mundo más oficial o profesional o académico, que es durísimo, pero yo creo que desde abajo sí. Ya, perfecto. Aquí Bernardita quiere preguntar algo. Mire, yo soy mucho más pesimista que tú, porque conversaba antes de ayer con una amiga que tiene una posición política completamente distinta a la que puedo tener yo y me cuenta lo siguiente, y esto es como tema, yo encuentro que es tema, a lo mejor ustedes me dicen que no, que a una amiga de ella le tocó el si no baila pasa, ¿cómo es el baile pase? Y a esta persona, a esta mujer, le hicieron bailar, pero no bastó con que bailara, sino que le dijeron baila más sexy y la obligaron a hacer una posición completamente sexuada del baile y después, como ya la estaban obligando a eso, la manosearon entera. Mismo movimiento social. Muy distinto cómo tratan a un hombre como baile pase a cómo tratan a una mujer. Entonces yo no estoy tan optimista como tú. Yo creo que el maltrato a las mujeres es en todos los niveles, en todas las edades, el tipo de violencia sexual que sufren las niñas, adolescentes con sus pololos, es con los jóvenes, no con los viejos también. O sea, yo creo que hay un tema de género que yo me gustaría tener el optimismo que tienes tú, pero de verdad que cada vez que yo converso y como tengo siempre esta antena más parada, me sale esta cosa sexista contra las mujeres, ya sea en el ambiente profesional, da lo mismo todos los niveles de charrateras que uno tenga, igual te dicen si sirve café, y jamás le dirían a un colega, ¿te fijas? Entonces yo no creo que esa transformación es tan automática por el hecho de que hayan más niñas y mujeres que salgan. Yo no digo eso, yo encuentro que el panorama es siniestro. Lo que yo digo y lo que a mí me da optimismo es la organización de las mujeres. Y es que la denuncia que hoy existe o la visibilización, incluso lo que tú dices que es la antena parada, esa antena antes no existía. ¿Cachai? Antes uno se iba a servir el café nomás. Y yo creo que esa es una... Y las transformaciones culturales son lentas, son silenciosas también. Y hay lugares y sectores sociales donde se da más que en otros. Lo que pasa es que evidentemente en las manifestaciones de la calle esto está porque está desde la gran explosión feminista del año pasado. Entonces está... pero está como demanda, no está como solucionado, no está con la transformación social porque uno sigue viendo en la opinión pública. A mí un caballero ayer me mandó y me dijo, porque hicimos un tuitazo para la constituyente paritaria, que nos parece un paso importante desde el punto de vista de la representación política, y me manda a armar un partido político. Me dice, bueno, si quieren participar, hagan un partido político. Es decir, somos más del 50% de la población y tenemos que hacer un partido político. Y él es ciudadano porque sí. Entonces, es grave. Si lo que tú decís es cierto, yo creo que no hay ninguna diferencia en eso. Lo que yo creo es que la organización es más poderosa y que una de las organizaciones que hoy día sí es representativa y sí es potente y sí tiene una militancia real son las orgánicas feministas, porque las otras las veo en crisis yo también, al igual que los representantes políticos. Y ahora sí. Okay, Benjamín, ¿te presento o no te presento? Benjamín es parte de la Fundación Sol, es sociólogo, Benjamín Sáez, y es diplomado en Estadísticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y, reitero, parte de la Fundación Sol. Cuéntanos
¿Cuál es tu visión de la igualdad o ¿Sí se desigualdad? escucha? Sí. Bueno, me toca difícil porque quisiera decir muchas cosas de todo lo que se ha dicho y claramente no voy a alcanzar probablemente a decirlas todas. Así que voy a tratar de recoger algunas cosas que se han comentado para transmitirles la visión que tenemos desde la Fundación, tratando de hacer alguna síntesis porque creo que se han tocado muchos temas muy interesantes. Y bueno, primero agradecer la invitación y la instancia, la posibilidad de estar acá, a todas y todos quienes han venido, también la disposición a participar del debate, escuchar, que yo creo que es uno de los elementos hoy día que es más importante, ¿cierto?, de tratar de poner los puntos sobre la mesa que hoy día están sucediendo con un sentido de urgencia, ¿cierto?, como tú bien decías. Y creo que quizás una buena forma de partir es dando cuenta de que aquí ha estallado algo que es bastante profundo, hondo, ¿cierto?, ya que estamos hablando de la igualdad, desigualdades muy enraizadas profundamente en la sociedad chilena. Y quizá una buena forma de plantearlo es justamente hablando del trabajo invisible de las mujeres. Como bien, digamos, comentaba Bernardita, ¿cierto? Hay una encuesta que es la encuesta de uso del tiempo, ¿verdad?, que recién hace algunos años se aplicó por primera vez en el caso de Chile. En otros países de la región ya se ha aplicado anteriormente. Uno de los países que ha avanzado bastante en eso es México, ¿ya? Que México no solo observa el trabajo invisibilizado, ¿verdad?, que se hace en los hogares, sino que también mediante un mecanismo metodológico que se llama encuesta satélite, incluye el valor del trabajo no remunerado en el cálculo del crecimiento económico, ¿cierto? Y lo traduce en un indicador del PIB per cápita, del PIB en realidad del país. ¿Cuál es el dato, por ejemplo, que nos entrega la última información disponible? El trabajo no remunerado, ¿verdad?, que se realiza en los hogares, corresponde a un 23,3% del Producto Interno de México, ¿ya? Para que se hagan una idea de qué implica esto en términos proporcionales o de relación de tamaño, la industria manufacturera comprende un 17,3% del Producto Interno Bruto mexicano, ¿ya? Y el trabajo invisibilizado es un 23,3%. Es decir, una industria manufacturera en todos los hogares y que el trabajo es desarrollado mayoritariamente por mujeres, ¿verdad? Si uno toma, con los datos de Chile, por ejemplo, en un día tipo el promedio de horas adicionales de trabajo no remunerado que realizan las mujeres es de 3 horas diarias, en promedio, en un día tipo, ¿verdad? Juntando aquí distintas situaciones. Pero también, bueno, esto presenta desigualdades también socioeconómicas, ¿verdad? También no todas las mujeres tienen que desarrollar estos trabajos con igual intensidad, aunque son las mujeres las que más lo realizan. Esto es diferente en el caso de los trabajos, las tareas domésticas. ¿Ya? Las tareas domésticas en general se distribuyen de forma más igualitaria, en términos de los quintiles, por ejemplo, de la desigualdad socioeconómica. Pero los cuidados, no. Y eso es hoy día fundamentalmente una forma de explotación del trabajo de las mujeres, que es muy importante. Por ejemplo, esta encuesta nos muestra, por ejemplo, que en el caso de las mujeres de 66 años y más, por ejemplo, se realiza un promedio diario de trabajo voluntario para otros hogares de más de 3 horas, ¿ya? En promedio, en un día tipo. Eso es fundamentalmente labores de cuidado, ¿verdad?, de las mujeres mayores a otros hogares. Pero también, por ejemplo, entre los 46 y los 65 años, 3 horas y media de promedio diario de trabajo voluntario de cuidado para otros hogares. Es decir, incluso sin considerar todo el trabajo en el propio hogar, ¿verdad?, sino que voluntario. ¿Para qué? Para poder permitir una inserción laboral, ¿verdad?, en alguna jornada parcial de algún tipo y con tipos de contrato, ¿cierto?, que son los contratos más precarizados que ofrece hoy día el mundo del trabajo, además con una brecha de ingreso, es decir, ganando una remuneración menor en el mundo remunerado, ¿cierto?, con un trabajo que tiene un valor económico, ¿cierto?, que como veíamos en el caso de México, por ejemplo, se valoriza y se observa y que está totalmente invisibilizado y no es pagado. Es una explotación abierta, que es lo que nos decía Bernardita. Sin embargo, nosotros esto vivimos con ello todos los días,
¿verdad? Y no pasa nada, en el sentido de que esto, o sea, pasan cosas, ¿cierto? Pero esto se mantiene. Y eso justamente tiene que ver con el estallido que observamos, digamos, en el curso de estos días. Desigualdades profundas, hondas, invisibilizadas, que no se observan, que no se tematizan, ¿verdad? Que parecen ser el resultado, un resultado abstracto, ¿cierto?, de decisiones de las personas. Sin embargo, está basado en relaciones de dominación y de explotación que son históricas y que son difíciles de cambiar, ¿ya? Y eso quería partir por esa parte, porque nos muestra de forma importante cómo el capitalismo es uno solo y ha sido uno solo históricamente. Y no funciona esto como un supermercado donde uno va y elige el capitalismo que más le gusta, ¿verdad? O donde aquí hay capitalistas buenos y capitalistas malos, ¿ya? Si uno analiza históricamente el desarrollo del capitalismo en los últimos 500 años, ha sido un sistema coherente, integrado a nivel mundial. Por ejemplo, se nos habla yo soy de la generación que creció en el fin de la historia, ¿ya? Como veo quizás muchas de las personas que están acá. Sin embargo, hemos ido viendo, ¿cierto? Y la sociedad también ha ido dirigiéndose hacia un rumbo en el cual parece que la historia volvió a tener protagonismo. El otro día lo decía este famoso economista Piketty, ¿cierto? En la prensa, devolvió la historia. Y bueno, la cosa es que la historia nunca se ha ido, ¿cierto? Pero parecía que no había alternativas, ¿cierto? Que es uno de los elementos fundamentales con los que se impone el modelo neoliberal en distintos países del mundo. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, mostrar de forma quizás simple que este capitalismo es uno solo y que está históricamente integrado y es un solo gran movimiento? Pensemos, por ejemplo, en el sistema AFP en Chile, que hoy día es uno de los elementos, ¿cierto?, más contradictorios de esto, que genera más desigualdad en el sentido de que genera grandes riquezas y que conviven con una pobreza enorme y al mismo tiempo con una insensibilidad, ¿cierto?, una indolencia tremenda también desde esto que se llama las políticas públicas y lo que han hecho los distintos sectores políticos para resolver este problema. Porque ¿cómo uno puede explicar si no es, digamos que con esta tremenda separación de diagnóstico, de vivencia, de digamos, desconexión total? Hay un momento en que la desigualdad es tan grande, ¿verdad?, que genera algo de lo que vemos, esta indolencia en la cual es totalmente imposible entender qué pasa con la otra persona, al otro lado. Y lo veíamos, incluso lo hemos visto en declaraciones muy abiertas, ¿cierto? Por ejemplo, un periodista señalaba hace poco, siempre supimos que había desigualdad, un poco lo que también se ha señalado, ¿cierto? Los datos están ahí, todos lo sabemos, resulta que hoy día parece que todos sabíamos, pero parece que no sabemos lo mismo, no estamos viendo lo mismo. Entonces decía este periodista, por ejemplo, nosotros sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto, ¿ya? ¿Cómo uno puede entender una declaración así en un contexto como este? ¿Y qué nos refleja sobre lo que está pasando hoy día a nivel de las relaciones interpersonales? La desconexión total. Entonces, ¿cómo uno entiende, ¿cierto?, que un beneficio del Estado, como puede ser el pilar solidario, la pensión básica solidaria, se entregue un beneficio que está por debajo de lo que el mismo Estado ha definido como un nivel mínimo de existencia, que es la línea de la pobreza? Entonces, ¿cómo es la pensión básica de la que venimos? Una pensión básica de 110.000 pesos, ¿verdad? Con lo cual no se logra cubrir la pobreza extrema para una persona, extrema, ¿verdad? Con el aumento del 50% que va a ser, ojo, solo para personas de 80 años o más, es decir, para abuelitos, ¿cierto?, que hoy día reciben esta pensión, abuelitas que hoy día reciben esta pensión y que tienen menos de 80 años van a recibir un reajuste menor, aunque la pobreza no tiene edad, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Y a dónde va a llegar este beneficio reajustado? 1.500 pesos por debajo de la línea de la pobreza, ¿ya? O sea, el Estado está proponiendo un beneficio para calmar un estallido social que pide dignidad, entregándole un aumento de la pensión básica para un segmento acotado de personas de 80 años o más y las va a dejar por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, de eso estamos hablando, ¿verdad?, cuando hablamos de la agenda social y de las soluciones que hoy día están sobre la mesa. Ahora,
este sistema de AFP, ¿de dónde surge? ¿Cómo llega a instalarse un sistema que solo 10 economías en el mundo tienen de una forma similar, que han eliminado sus sistemas de reparto? Bueno, el rol de Estados Unidos en esto ha sido fundamental, porque este sistema, como ustedes deben saber, se implementó en dictadura, ¿verdad? Y ha sido una de las libertades, ¿cierto?, que se nos ha coartado a todas y todos, ¿cierto?, sin posibilidad de tener algún grado de incidencia sobre esa decisión, ¿verdad? Ha sido uno de los cambios más extremos de sistema y hasta el día de hoy se paga el costo del cambio de sistema, que es un elemento que también se menciona bastante poco, porque el cambio de un sistema a otro tiene un costo, en este caso de los sistemas de capitalización. Hoy día, el 75% de los fondos de pensión son administrados por empresas estadounidenses y empresas que son compañías de seguro, MetLife, ¿cierto?, Prudential, ese tipo de empresas. Además, acabó la batería, te vamos a pasar otro y vamos a cerrar Ya. para que empiece la ronda de preguntas porque veo que hay gente sí, ven, yo muy les dije que no iba a alcanzar a decir todo lo que tenía No, que pero decir. Una buena noticia, nos vamos a pasar hasta las 2. Sí. En punto. Bueno, entonces, 75% de los fondos administrados por capital estadounidense en este sistema de AFP, ¿verdad? Y que además está involucrado directamente, por ejemplo, en las consecuencias de lo que puede pasar con la firma de un tratado como el TPP, ¿verdad? Porque aquí hay negocios internacionales en juego. Además, un 60% de los fondos se invierte en el exterior, en empresas. Y solo para cerrar, quisiera ejemplificar por qué este es un solo capitalismo con una anécdota que nos contó un colega, Kevin Skerrett, de Canadá, que vino hace poco, lo invitamos a exponer sobre este tema de las AFP, porque él trabaja en Canadá en un sindicato que es de los funcionarios públicos de Canadá. Y en Canadá los funcionarios públicos pueden participar de las decisiones de inversión que se hace con sus propios fondos. El sistema canadiense es un sistema que tiene una lógica de reparto básica, pero también tiene lo que se conoce como planes ocupacionales, ¿ya? Que son planes que se tienen en el trabajo, ¿ya? Son particulares de cada empleo, ¿ya? Los trabajadores públicos entonces participan de las decisiones de inversión de los fondos. Pero ¿cuál es el cuestionamiento que Kevin Skerrett plantea y nos cuenta, por ejemplo? Existe una restricción en la medida en que hoy día el mundo financiero cumple un rol fundamental en el capitalismo internacional, en los negocios, ¿cierto? En la rentabilidad. Entonces, cuando un trabajador, trabajadora participa del directorio, tiene la obligación legal de buscar la mejor rentabilidad para sus socios del sindicato, las socias del sindicato, ¿ya? Y hoy día esa mejor rentabilidad está asociada a ciertas empresas multinacionales específicas. Por lo tanto, incluso participando de las decisiones de inversión que hacen los fondos de un sistema en el cual los trabajadores tienen buenas pensiones, participan activamente de las decisiones, ¿cierto? Aún así, ellos invierten, por ejemplo, en empresas que privatizan el agua en Chile, ¿ya? En Valparaíso, los profesores de Canadá. O que, por ejemplo, nos contaba Kevin, servicios que el propio fondo de pensiones de los trabajadores de la educación de Canadá, fondos invierten en privatizar la educación del Reino Unido, por ejemplo. Por lo tanto, incluso si uno dice, tengamos más participación, decidamos hacia dónde va la inversión, en un contexto capitalista mundial como el que vivimos hoy día, no es tan simple decir, yo aquí me salgo, yo estoy fuera, ¿cierto? Esto a mí no me toca, o lo internacional no tiene nada que ver conmigo. Es totalmente integrado y hoy día las ganancias de una empresa multinacional como MetLife, ¿cierto?, dependen directamente de lo que está pasando con el conflicto de las pensiones, por ejemplo, acá en Chile. Entonces, ese es un elemento importante de no perder de vista, que estamos, ¿cierto?, en un contexto mundial además de transformaciones, de crisis capitalista, como se señalaba, ¿cierto?, en un contexto de crisis capitalista además, y por lo tanto, lo que está pasando hoy día acá está tremendamente conectado con eso y qué bueno que se pueda reflexionar sobre eso acá, en este edificio además, que es un edificio que tiene un profundo rol histórico y significado en relación a la relación de Chile
y sus conflictos políticos y los conflictos políticos que vivimos hoy y el mundo, que es este edificio. Entonces, es un momento de reflexión importante, ¿cierto?, respecto a cuál es nuestra posición en el mundo y en la historia del mundo y qué es lo que está pasando hoy día en relación a esa historia mundial. Entonces, con eso me quisiera quedar para cerrar. Muchas gracias. Vamos a ver las preguntas del público, que levanten la mano y se puedan acercar Rodrigo y Carolina. Rodrigo, veo a alguien allá a la izquierda que tiene una pregunta. Después seguimos por acá. Bueno, vamos a ir viendo. Empezamos. ¿Y si ocupamos uno de estos micrófonos? No, ese sí. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al panel, fue muy estimulante cada una de las intervenciones que hicieron. Quiero tomar algo que dijo Andrea sobre el trabajo holístico que hay que hacer, o que tenemos todos que hacer, todos y todas. En ese sentido, hay unas macro discusiones y unas discusiones que son cotidianas y chicas que hay que dar en la casa, que hay que dar con amigos, con compañeros de trabajo y con la familia, porque no sé, pero me ha pasado que tenía un compañero de trabajo que sospechaba que era un poquito facho y de repente con esto uno empieza a ver que esa cosa crece, ¿no? Y a veces en la similitud de miradas también se generan diferencias. Entonces, hay una forma de entender la realidad que se focaliza casi unívocamente en datos, cifras, números, en evidencia científica o lo que Axel Kaiser llama la evidencia empírica. Y a mí me surge una duda con eso. Yo creo, una opinión muy cortita, creo que eluden incorporar en el análisis argumentos que se centran en la experiencia, la percepción y las emociones, creo yo porque no lo logran interpretar. Creo que es el típico temor del ser humano lo que desconoce, me parece. Pero pregunto a ustedes, a cualquiera que quiera responderlo, ¿están ustedes de acuerdo en que deberíamos incorporar en esta discusión, en el análisis crítico de lo que está ocurriendo, tanto las miradas que se centran en lo experiencial como en la evidencia? ¿Habría que incorporar más miradas? Y descolgándonos de eso mismo, ¿qué herramientas le podríamos dar al ciudadano común para que logre incorporar estas diferentes perspectivas cuando le toque discutir, debatir, ¿no es cierto? Porque me parece importante, ¿no? No dejar que nos anulen cuando hablamos solo de las emociones, interpelar y decir, eso es porque tu falta de interpretación no te permite tomar esto y entenderlo. Pero a la vez, tratar de incorporar en la misma análisis experiencial la evidencia también para sustentarlo. Entonces, ¿habrán formas de incorporar esa perspectiva? Esa es mi pregunta. Yo voy a hacer un intento de respuesta desde mi óptica y yo creo que sí, la respuesta es sí. Y la verdad es que la evidencia uno la puede construir desde tantos distintos puntos de partida. Ya, o sea, la evidencia empírica uno la puede construir con instrumentos metodológicos adecuados, también para diferencias cualitativas, no solamente cuantitativas. Y hay técnicas, digamos, para llevar lo cualitativo a lo cuantitativo y reflejar diferencias estadísticas y todo lo demás en aspectos cualitativos de diferencia. Pero lo central, creo yo, para poder arribar a un abanico de datos y de bagaje de información que sea validada y que sea lo más representativa de lo que pueda estar ocurriendo en un grupo social, es que las perspectivas que se utilicen sean lo más amplia posible, y eso solamente surge del diálogo. Y yo creo que una de las cosas que esta manifestación a mí por lo menos me ha permitido ver, visualizar de manera más evidente, es que el diálogo a veces no existe y que a través
de redes sociales, uno tiende, casi por construcción, a escuchar a los que dicen lo mismo que tú ya sabes. Y mucho más ampliado, como con mucho más chillón. Y yo creo que eso es la receta perfecta para el fracaso. Porque lo que uno debe hacer es exactamente lo contrario. Uno tiene que escuchar al otro, al que te carga, al que te cae mal, al que está diciendo cosas que te parecen pésimos. Tenemos que ser capaces de ponernos, aunque sea por el máximo tiempo que podamos, en los zapatos del pesado, del prepotente. No para ser prepotente, pero para poder tratar de entender qué es lo que puede estar viendo esa persona para que reaccione así. Solo así vamos a poder llegar primero a construir instrumentos metodológicos que nos permitan medir lo cualitativo y luego poder producir la evidencia. Pero yo creo que lo primero, antes que eso, para poder tener perspectivas diversas, es un ejercicio multiplicado a 1.000.000, 1000% de diálogo, de escuchar, de tratar de oír al que piensa distinto para decirle, mira, estoy en desacuerdo, y tomarse 10 segundos antes de decirle, retuta y tutata, para decirle, mira, yo creo que estoy en desacuerdo por esto, por esto, por esto. Poniéndose, aunque sea un segundo, en los lugares, en los pies del otro, porque es la única manera de tratar de construir algo que tenga eco, donde todos nos puedan escuchar. Y voy a tomar algo de lo que había dicho Benjamín antes, si me permite, cuando tomaba el ejemplo de México. Resulta que estas encuestas de uso de tiempo, como decíamos, se han hecho en muchos países, y el año pasado justamente salió un estudio en la revista Feminist Economics, que es una súper top mundial revista académica en economía, que justamente analiza estos 3 países, Perú, México y Ecuador, con esta misma cosa. Y las diferencias de trabajo, de horas de trabajo total que le caen a las mujeres es en todos los casos positiva, es decir, las mujeres trabajan más horas en total, pero no son para nada parecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero rebatir un poco lo que tú dices, en el sentido de que esto es culpa del sistema capitalista. Yo te reto a que me digas qué sistema distinto al capitalista va a producir un resultado donde a las mujeres se les trate de manera más equitativa. Y yo te puedo asegurar, aquí te doy un palo, de que no voy a encontrar ninguno que conozcamos de ahora donde trate a las mujeres de una manera más equitativa. Porque en estos 3 casos, 3 países latinoamericanos, tengo acá los números, pero las diferencias de horas semanales iban entre 7 a 3 horas en promedio que trabajan más las mujeres, ya sea remunerado o no remunerado. Y cuando te vas a lo no remunerado, las diferencias son también grandes. O sea, yo creo que yo puedo entrar en una conversación sobre los mejores sistemas de pensiones. Estoy dispuesta a entrar en una conversación sobre los mejores sistemas de lo que tú me digáis, pero donde no estoy disponible es a suponer de que el sistema capitalista es el responsable de la explotación económica y política y social hacia las mujeres, porque yo me niego a aceptar eso como premisa. Yo creo que es mucho más constructivo partir desde lo que tenemos y mirar, en este caso puntual, por ejemplo, el tema de distribución económica entre hombres y mujeres y hacerse cargo de eso, que echarle la culpa al partido, como un poco lo que tú dices, un poco como lo que decían mis compañeros, uy, qué buenas las mujeres, qué simpáticas, en vez de decir, chuta, ¿qué tengo yo que ver con esta historia? Ya, sorry, pero eso es mi... Entonces, ¿puedo responder? Puedes responder breve porque yo espero que haya otras preguntas del público también. Bueno, sí, respecto a lo que decía la pregunta inicial, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante, que las preguntas y la orientación de la búsqueda de evidencia no está desligada del poder y de la distribución del poder y la participación de las personas. Entonces hoy día, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un mismo fenómeno, lo podemos ver desde 2 caras fácilmente. Por ejemplo, anteriormente, Roberto, ¿cierto?, que se tuvo que ir, decía que el acceso a la educación superior, ¿verdad? Y el endeudamiento, bueno, un poco lo comentabas tú, Bernardita, ¿cierto? O fuiste tú, parece, Andrea, que decías, pero cuando la gente se endeuda por acceder a servicios y bienes básicos, ¿verdad? En la educación, el acceso a la educación superior, ¿cierto? Se habla del 1.000.000 de nuevas personas que ingresaron a la educación superior. Bueno, cuando se inició el CAE, ¿ya? Cuando empezó el CAE como mecanismo, habían como 632.000 personas en el sistema de educación superior en Chile, ¿ya?
Al año 2018, en diciembre, ya habían superado el 1.232.000. ¿Ya? O sea, prácticamente se duplicó la matrícula. ¿Ya? ¿Cómo se hizo eso? Fundamentalmente endeudando a los hogares y a las familias. ¿Ya? Hoy día, de acuerdo al último dato, ya que es disponible en junio del 2019, hay 675.000 personas endeudadas por estudiar, el 90% endeudadas con el CAE. Por lo tanto, ¿qué fue lo que se hizo en este titular que uno puede decir? Chile Avanzado incorporó a 1 millón de personas que son la primera generación en ir a la universidad. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que creó un sistema del mismo tamaño de la educación superior completa que había el año 2005, de pura gente endeudada que tenemos hoy día. Entonces uno puede decir, vamos avanzando, pero ¿hacia dónde vamos avanzando? ¿Quién va avanzando y quién está retrocediendo? Porque aquí hay estudiantes que van a salir con una deuda, ¿verdad?, que no les va a permitir en realidad acceder a esa movilidad social que se les prometió. No van a poder acceder a un departamento, ni a un auto, ¿cierto?, ni van a poder probablemente trabajar en lo que quieren estudiar, porque un 30% de quienes tienen hoy día un título profesional trabajan en ocupaciones no profesionales. Y eso va en incremento. Entonces, a ese punto yo quería, digamos, acotar esta idea de que todo va a depender de una relación de poder también, de cómo se miran estos datos. El mismo dato de la pobreza. Uno puede decir, en Chile actualmente hay 8,6% de personas pobres. Pero si ustedes miran ese mismo dato, sacando las transferencias del Estado y sacando un concepto metodológico que se llama alquiler imputado, ¿ya?, que es atribuirle a la persona que no tiene un ingreso equivalente al del arriendo en el lugar que vive si es propietaria de una vivienda. Es decir, un viejito, una viejita que es dueña de su casa y vive en un lugar que el arriendo cuesta 200, si gana 0, se le va a atribuir un ingreso de 200. ¿Ya? Por lo tanto, sacando eso y viendo solo los hogares con lo que pueden generar de su trabajo y pensiones contributivas, es decir, sin el pilar solidario, la pobreza llega a un 29,4% de la población. ¿Ya? Entonces, también estos indicadores tienen una lógica y una direccionalidad que uno puede cuestionar en su interpretación de qué es lo que nos quieren decir. Y ahí es muy importante, ¿cierto?, entender la historia también, y yo creo que es importante, Bernardita, que eres historiadora económica, que entendamos también las múltiples formas de organización que han existido y que el capitalismo las ha ido homogenizando. Yo no estoy diciendo acá que el capitalismo sea la causa de la explotación de los hombres hacia las mujeres. Yo creo que esa es la dominación masculina y hay discusión en el mundo de las economías feministas de cuál es el origen preciso de eso, en qué lugar, cómo se fue expandiendo, etc. Yo creo que ahí hay un marco importante de debate que se tiene que dar. Ahora, lo que sí yo creo que es importante es entender que es muy peligrosa la posición de que aquí no hay alternativas y que esto es lo único que tenemos, por lo tanto tenemos que seguir. Y un poco como decía el otro día Ricardo Lagos, aquí lo único que importa es el crecimiento y el resto es música. O sea, esa es la lógica que nos ha llevado a donde estamos, que tenemos que crecer, 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 y en algún momento eso va a chorrear a algún lado y se van a ir resolviendo todos los problemas, pero tenemos que crecer. Y porque no hay alternativa, no hay un sistema mejor. Pero la verdad es que hay organizaciones, hay visiones de mundo que plantean formas de organización alternativa. Y yo creo que las organizaciones feministas tendrían que responder a la pregunta sobre cómo hacer una organización económica sin explotación de las mujeres. Yo creo que yo no la podía dar. No estoy en el lugar ni en la posición, ni tengo la atribución de darla. Entonces, yo ahí me declaro como incompetente en ese sentido, de que no puedo tomarme ese papel, pero sí quiero señalar con ese punto de que hay organizaciones hoy día que nos tendrían que dar una respuesta sobre eso y que probablemente tienen esas alternativas y las están ensayando, ¿verdad? Y esas son las instancias que hay que fortalecer. Una cosa muy breve, que quiero volver a la pregunta que hizo, no te veo, ¿cómo te llamas? Roberto. La pregunta que hizo Roberto. Yo creo que no hay respuesta, por supuesto, y estamos todos súper perdidos, pero tratando de reflexionar contigo, creo que la conversación, el conversar, pero verdaderamente escuchándonos, no desafiándonos, ¿me entendís? Porque no hay respuestas únicas, aquí tenemos que construir una respuesta. No existe, no puede existir que yo te diga a ti, ya dime tú entonces cómo lo hacemos, no, porque eso es lo que nos ha traído hasta acá.
Tenemos que construirlo en conjunto y por supuesto hay que integrar saberes. Al principio yo tuve esperanza porque cuando la crisis de representación hizo que todos los políticos estuvieran muy, muy mal y los canales decían, ¿a quién invitamos? Y empezaron a invitar por primera vez a gente interesante. Una señora que era recicladora, y uno decía, por fin escucho a las personas con su vida, como la que tiene el problema habla del problema, no el que ficciona sobre su problema. Pero pasó eso y volvieron los mismos dinosaurios, ¿cachai? Y hombres, a decirnos lo que quiere la señora Juanita es lo que quiere la señora, y ahí volvimos a caer en la crisis grave de representación. Creo que tenemos que estimular esa conversación, tenemos que estimular tener herramientas para esa conversación. Mira, yo no tengo, por supuesto, la respuesta a todo, pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que agarramos con pinza especialistas que se pongan en tensión y que nos permitan a nosotros concluir las distintas dimensiones. Por ejemplo, estos dos especialistas se ponen en tensión, ¿cachai? Y es interesante escuchar a qué podrían llegar estas dos personas sentadas en una misma mesa a propósito de un modelo económico, o yo misma sentada en la mesa. Lo que yo sé sí es que efectivamente, dicen, incluso hay investigaciones que dicen que la discriminación sobre la mujer partió en el Neolítico, por lo tanto no va de la mano necesariamente de un sistema u otro, o de un modelo u otro, pero sí hoy, el que tenemos hoy, el capitalismo es un agente opresor de la mujer también. Por lo tanto, no es la única respuesta, pero no significa eso que no saldremos en la defensa, ¿ya? De buscar una alternativa. Eso. Ok. ¿Alguna pregunta? Por acá, entonces volvemos a Rodrigo. Por allá hay otra como para pasar la posta. Bueno, vamos a seguir allá. Perfecto. Entonces vamos a empezar por acá. ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Bueno, es como un poco sobre, más actual, como lo que se refería Andrea, de la igualdad de las marchas, de lo que está pasando ahora. Creo que últimamente también por el desgaste que ha habido, porque llevamos mucho tiempo marchando y psicológica y físicamente ha sido terrible. Últimamente se ha visto mucho, en verdad trato poco y nada de ver tele porque todos sabemos que miente y que trata de manejar todo en función de ellos y sus privilegios, pero el clasismo que se ha estado viendo estos últimos días y que creo que mi mayor miedo y creo que el de todos es que, como tú dijiste, esto decaiga y sea todo en vano, toda la gente que ha salido herida y ciega y todo. Y creo que últimamente he visto mucho, personalmente en las marchas, esta desunión que había entre nosotros mismos, que es lo que no tiene que pasar, del clasismo, el prejuicio, perdón por la expresión, pero el fleite de mierda, el cuico culiao, como es lo que no tiene que pasar y lo que yo creo que la tele y el gobierno están apuntando al desgaste, ya que por miedo y por la cantidad de violencia que está habiendo ahora, más que nada, como el movimiento se empieza a separar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o cómo organizarnos para que esto no pase y para unirnos más que nunca? Porque al final todos queremos que esto no sea ni con clase política ni con clase social, pero se está logrando eso y eso es muy fuerte y es muy feo porque nos vamos a desunir y no queremos eso. O sea, yo personalmente en muchas marchas que creen que porque soy más rubia o con ojos claros, soy una privilegiada y estoy parando el dedo por moda, pero no es así y eso ya me está chocando mucho. Lo mismo que pasó en la dehesa, que me da una rabia asquerosa verlo porque encuentro que hay gente basura que no entiende nada, que a la vez eso provoca más rabia en nosotros mismos y ganas de ir al Parque Arauco a dejarle la cagada. Entonces, ¿cómo lograr de contener esa rabia y hacer las cosas mejor para que al final el gobierno y todos no logren su objetivo de decir este es un movimiento de pura violencia y no van a lograr nada? Como no perder el foco. Creo que... ¿Cuál es tu nombre? Elisa, la verdad, como mi hija. Creo que lo que tú dices, nos preguntamos todos los días eso, todos y todas. Me gustaría pensar
Mira, hace unos días, no me voy a poder explayar mucho, pero hace unos días, en esta misma desesperación de la pregunta que tú te estás haciendo, escribí una columna que se llamaba como ¿Cómo dialogar sobre la herida? A propósito de que ya que hay tanto herido, hay tanto muerto, hay tanta situación horrenda pasando y ahora más encima nos dicen que vamos a tener que hacer un proceso constituyente y yo me pregunto cómo, si estamos todo el tiempo saliéndonos de grupos de WhatsApp, odiándonos entre nosotros, no podemos sentarnos ni con la familia a comer porque la diferencia con respecto a los derechos humanos es muy brutal entre uno y otro. Unos logran dialogar perfectamente y otros no pueden hacerlo con la impunidad sobre la mesa. Entonces, reflexionando un poco sobre eso, creo que tenemos que revelarnos, y es muy difícil porque esto es solo con coordinación nuestra, a que nos pongan ficticiamente unos en contra de otros, ¿ya? Y tenemos que confrontar amablemente las diferencias o la crítica que nos pueda llegar y no dejar que esto te inunde de una rabia porque es lógico que hay gente que le va a parecer que tú o yo somos más privilegiadas que un otro, pero lo hermoso que tuvo este movimiento cuando se desató es que todos estamos atravesados en mayor o menor medida por esta dificultad. Por lo tanto, creo que esa contraposición es ficticia, ¿ya? Es generada para provocar justamente esta división. Es como cuando le dicen, pero una cosa, usted acaso, he escuchado periodistas, así a propósito de periodistas fantásticos diciendo, pero ¿cómo se pueden respetar los derechos humanos con todos los hechos de violencia que tenemos en las calles? No puedo creer que alguien esté preguntando una cuestión así. No puedo creer que estén preguntando algo así. Y eso lo está preguntando un periodista. Él lo está condicionando en la televisión. Eso es para empujar a cierta parte de la población que siente mucho miedo. Tu generación tiene una responsabilidad súper importante, la mía también un poquito menos porque nos cansamos más rápido que tú, pero hay que sostener el discurso reivindicativo del movimiento social y no permitir que se separe, ¿ya? Porque yo sé que hay protestas incómodas. Yo sé que hay gente que le molesta que las mujeres muestren las tetas. ¡Se lo banquen! Que se lo banquen. La delincuencia o los crímenes de Estado me parecen mucho más brutales que las tetas de las mujeres. Entonces, tengamos la capacidad de sentarnos a conversar con quien requiere una explicación un poco mayor para eso. Y tengamos cautela en las calles, no seamos polvorita en las calles, querámonos, armemos complicidad con el que va al lado, aunque tenga el prejuicio metido del resentimiento en el chip. Sí, claro, lo que me faltó decir es como, al final, cómo logramos, por ejemplo, a medida que han ido pasando las semanas, creo que a todos nos ha pasado que vamos a ir a una marcha y decimos, pucha, yo creo que no hay nadie, porque la gente está más cansada y al final, sí, siempre termina llegando un gran grupo, pero yo me pregunto por qué no se ha logrado, no sé, la misma convocatoria que se logró para la marcha más grande de Chile, creo que fue el 25 de octubre. Como que ganas de que se sigan repitiendo esas cosas porque es la única forma de parar al país, cómo poder organizarnos mejor, porque todos sabemos que en Chile somos muy mal organizados y yo creo que lo poco organizado que hemos aprendido, lo hemos aprendido de China, que están también en las mismas. Entonces, pero ¿por qué no nos han escuchado, Elisa? Claro, no nos han escuchado y como no nos han escuchado la gente se cansa. ¿Cachai? Porque siente que lo que está haciendo no está teniendo efecto y como el sistema sigue trabajando de la misma manera, nadie le va a pagar las cuentas, por lo tanto tiene que disputarse entre esta necesidad brutal individual de vivir el día a día a seguir sosteniendo y eso es cansador, ¿cachai? Sí, lo último, porque al final yo en esa marcha que fue muy grande, que fueron todos, o sea, los flaites, los cuicos, los medios, los viejos, los niños, todos. Al final con lo que fue pasando es que yo entiendo, va gente a marchar que es muy miedosa y es completamente válido y se empiezan a arrestar y dicen, no, yo no voy a ir porque está pasando esto, porque tiran muchas cosas, porque están quemando, cómo lograr que ese miedo no los consuma y no los bloquee a seguir manifestándose por algo que también están de acuerdo, pero tienen susto. Tenemos una pregunta pendiente, entonces... Sí, solo muy breve. Que aquí también es importante porque, digamos, los movimientos sociales, ¿cierto? La cultura política de los países aprenden rutinas históricas, ¿cierto? Que las van repitiendo.
Aquí nosotros estamos acostumbrados también a ir a la demanda, ¿cierto? A la marcha, demandar cosas, ¿cierto? Y esperar a que, a ver, en qué momento nos escuchan algo, ¿no? Pero aquí también hay otra forma de ir avanzando, ¿ya? Que también es, quizás no mirando tanto para arriba, sino que empezando a mirar un poco para los lados, ¿verdad? Y ir trabajando en las organizaciones. Eso es muy importante. Quizás no va a ser la resolución de lo inmediato, ¿ya? Pero los conflictos que hoy día se están viviendo y la crisis de autoridad que existe, porque imagínense, ¿quién se hubiese imaginado que íbamos a estar en esta situación cuando empezó el gobierno? Quizás, bueno, algunos se lo imaginaron, pero el paso a paso. Y sin embargo llegamos a esto. Y aún así, lo que se está entregando en la agenda social sigue en la misma línea de lo que venía en el programa de gobierno y en los últimos gobiernos. Entonces, si uno lo mira así, aquí lo que se está haciendo, que a propósito que conversábamos de la crisis del capitalismo, lo que hace el capitalismo es comprar tiempo y patear las crisis hacia adelante. Entonces hoy día lo que está haciendo el sistema político, ¿cierto? y el sistema económico en su élite, ¿cierto? Quienes toman las decisiones, es postergar una crisis. Por lo tanto ahora puede que se entreguen algunas cosas, pero los problemas profundos que hoy día existen van a continuar, ¿ya? Y eso es importante no perderse en esa visión. Por lo tanto, yo sé que esto genera cierta incertidumbre, estrés, ansiedades distintas, porque nosotros venimos de un contexto en el que no tenemos cultura política colectiva, lo hemos perdido los espacios de diálogo, de debate político. Hoy día los estamos recuperando, pero porque tenemos una crisis encima, entonces lo estamos haciendo como a destiempo, estamos tratando de adaptarnos a lo que está pasando, ¿ya? Y entonces quizás vamos a tener que también pensar en que esto va a ser más largo, vamos a tener que prepararnos, ¿cierto?, para aprender más de lo que está pasando, compartir más con las compañeras, con los compañeros, tratar de también ser acogedores, acogedoras, ¿cierto? Porque para muchas personas, ¿cierto?, esto genera desánimo y genera dificultad, pero es importante, ¿cierto?, para que no se genere ese desánimo, el poder comprender lo que está pasando, entenderlo, y para eso lo colectivo y la conversación es muy importante, porque a veces lo que yo creo que me afecta solo a mí, ¿cierto?, resulta que al final, chuta, estamos todos un poco en la misma, que era lo que tú decías, ¿cierto? Incluso personas que uno puede pensar que vienen de orígenes muy distintos, visiones muy diferentes, perfectamente pueden coincidir en esas múltiples precariedades, ¿cierto?, que están hoy día sucediendo. Gracias, Sebastián. Tenemos una pregunta que está Carolina acá, ya. Hola, mi nombre es Dorian y soy actor. Actualmente sin trabajo por justamente toda esta situación. Gracias a la vida estoy trabajando en el Café del GAM porque hacía teatro callejero y llegué al Café del GAM. El tema es que dentro de todos los sectores en los que uno se mete para poder dialogar, y me tomo un poco de lo que decía la compañera anterior, que todo este concepto de igualdad parte por no sectorizándonos. Y la principal problema que existe, yo lo veo como muy actor, es que tratamos de crear como una obra de teatro colectivo. Y hay que tomar ciertas decisiones que esto va a traer como distintos tipos como de cosas para adelante. Y en particular acá, en el GAM, y es lo que agradezco, es que se han hecho distintas alamedas abiertas. Pero aquí, en concepto de igualdad, me hace falta justamente aquellas personas que están atrás con esas banderas. Algún mapuche, alguna persona de la disidencia sexual, algún trans, para que de verdad entendamos que la igualdad parte también desde ahí, desde ese discurso. Todo lo que está pasando aquí es por que nos han sectorizado, pero necesitamos generar una cosa colectiva. Creo que tú lo decías, no me acuerdo cuál es tu nombre. Andrea, mirar con algo integral. Y ojalá poder mirarnos a las caras para reconocernos de que siendo rubio, moreno, flaco, grande, chico, no sé qué, podamos entender esta discusión de manera integral. Y entender que si hay algo que no me gusta, que por ejemplo lo decía el señor que se fue, que me hubiese gustado que hubiese podido haber estado, entender que lo decía la otra panelista, entender que eso que no me gusta a mí me sirve para mi discurso, porque sé que esto tiene que ser en conjunto. Entonces, mi pregunta es,
¿qué les pasa a ustedes, por ejemplo, en el panel, que la mayoría son mujeres, que la respuesta, por ejemplo, de la ministra de la Mujer sea tan lenta y no pase? Yo como hombre lo miro y me preocupa por mis hermanas, mi mamá, mis amigas, mis compañeras. Pero a ustedes como panelistas, ¿qué les pasa con la ministra de la Mujer? Antes de darte en 30 segundos una opinión de lo que tú dices, respecto de lo que decía Elisa, yo creo que, un poco repitiendo lo que había dicho antes, yo creo que hay que ponerse en el lugar del otro. O sea, la gente que no quiere salir es por algo. ¿Qué les está pasando? Las personas que somos más mayores que tú, nosotros nos tocó la dictadura, todos vivimos la dictadura desde distintos ángulos y nos pasan cosas distintas que a ustedes, que son más jóvenes, que a mis hijos, que yo los veo cuando van. Entonces, un poco el ejercicio de la empatía es lo que yo trato de reivindicar acá, de ponerse en el lugar del otro antes de apuntar con el dedo. Y en el caso de la ministra de la Mujer, me da lástima que se haya perdido la oportunidad de ponerse de verdad en el lugar de todas las mujeres y de todas las otras, porque el cargo que ella tiene no es solamente de mujer, sino que es de diversidad. Y me da pena, no tengo otra, o sea, ni siquiera la quiero juzgar más allá, me da pena que se haya perdido de manera tan grande al no hacerse parte del dolor que está pasando a tanta gente. Eso es lo único que puedo decir. Sí, a mí me gustaría decirte, por lo menos desde la red de actrices, que es el lugar donde yo tengo mi militancia actual, también es un espacio de disidencia. Nosotros no tenemos representantes ni líderes, pero sí tenemos a nuestros compañeros adentro. Por lo tanto, sí es un espacio que para nosotros es permanentemente relevante en nuestra lucha por la igualdad. Y por otro lado, bueno, a PLA nosotros le emplazamos todos los días. Hemos hecho con los músicos, con los audiovisualistas, con las actrices, hemos hecho sin número de acciones en su ventana, la hemos esperado, la hemos buscado, la hemos llamado. A mí me parece absolutamente impresentable, y ayer me decía una persona a quien respeto mucho, pero esto va mucho más allá, el Ministerio de la Mujer es una institucionalidad de todo, ella no puede hacerse parte de las denuncias si es que no se lo piden. Nadie está pidiendo eso, se está pidiendo algo que dice Nancy Fraser, que me parece hermoso: justicia simbólica, y eso no ha existido, porque después vendrá la justicia penal, pero justicia simbólica, alguna renuncia en el gobierno, algún pronunciamiento, decir, no voy a estar en un gobierno que viola los derechos humanos. Eso debió haber hecho la ministra Pla, y no lo ha hecho, ni ella ni la subsecretaria de Derechos Humanos. Eso es una vergüenza, y eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo que podemos pedir antes, incluso de las respuestas concretas, que simbólicamente, culturalmente, se comporten de forma decente los que dicen representarnos. Eso es todo lo que te puedo decir de ella. Quiero dar las gracias a todos los que vinieron. Aplausos para Andrea. Este ciclo de Alamedas Abiertas está en varias actividades del GAM, pero estas conversaciones por lo general son los jueves. Entiendo que se pueden enterar por el Instagram, por las redes sociales. También creo que han sido grupos diversos, diversas temáticas. Entonces es un espacio, y el GAM, tú lo dijiste, además muy simbólico para hablar en estos tiempos. Nuevamente, gracias a los panelistas. Una conversación interesante, se quedaron muchas quizás preguntas o reflexiones de ustedes. Lo único que les puedo decir también, aportando este tema, que cuando uno habla de igualdad también habla de dignidad para todos y para todas, y hay un dicho castizo que dice: nadie es más que nadie, y yo creo que también nos podemos quedar con eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a Viviana como moderadora, a Andrea, a Bernardita, a Benjamín. Roberto tuvo que irse porque tuvo un problema en la universidad donde trabajaba. Decirles también que, como bien decía Viviana, Alameda Abierta seguirá adelante. El próximo encuentro es el próximo jueves 5, donde hablaremos sobre educación pública. Se pueden informar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, donde estamos informando diariamente lo que estamos haciendo. Entendemos como Centro Cultural que este espacio tiene una historia, una memoria, donde vamos a debatir y reflexionar a todos estos
movimientos, manifestaciones, este cambio que está viendo este país. Y así lo entendemos no solamente a través de lo que hacemos con estos conversatorios, sino que también lo que estamos haciendo en nuestra programación artística, los fines de semana. Toda nuestra programación artística termina con un conversatorio donde la gente puede hablar, debatir en torno a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Así que muchas gracias por venir hoy día y ojalá sigamos compartiendo este espacio para este tipo de actividades. Gracias.